El papel se me resbaló en el barro y supe que ya no tenía cómo demostrar dónde estábamos. Seguí la brújula, pero el terreno había borrado mis referencias y el mapa quedó roto bajo mi chaqueta. Cuando el cruce apareció sin puente, entendí que el sistema iba por detrás de nosotros y no había tiempo para esperar. La primera ráfaga llegó justo donde debíamos pasar, y mi silencio pesó más que el disparo. Volví sin la ruta y con hombres heridos, llevando en las manos una esquina arrancada que no explicaba nada. En la madrugada del 12 de octubre de 1944, en el valle del río Sabio, al noreste de Italia, una unidad de infantería aliada avanzaba lentamente entre colinas húmedas. El frente se había desplazado pocos kilómetros en días recientes, pero el terreno seguía dominado por setos, viñedos y caminos de tierra que cambiaban con cada lluvia y cada explosión. Las órdenes de la jornada eran claras en lo general y confusas en lo concreto. Reconocer un cruce de caminos, confirmar si un puente menor seguía en pie y localizar una posible línea de ametralladoras enemigas en una loma baja. No era un gran movimiento ofensivo. Era una tarea rutinaria de exploración a corta distancia, de esas que ocupaban más tiempo que los avances anunciados en los comunicados. En esa unidad había un soldado joven, asignado como enlace y guía ocasional por su habilidad para orientarse. No era un especialista en mapas, no era topógrafo ni oficial de inteligencia. Era un infante que, por costumbre, prestaba atención a las curvas del terreno y a la dirección de los cursos de agua. Había aprendido a distinguir en la penumbra un camino viejo de una zanja recién abierta. También había aprendido que los mapas no eran el territorio. En Italia, esa diferencia se volvía peligrosa cada vez que un caserío cambiaba de manos o un puente era volado por retirada. La unidad contaba con una cartografía impresa en papel delgado, manoseada y humedecida por semanas de campaña. Los mapas provenían de varias fuentes. Algunos eran reediciones de levantamientos anteriores a la guerra. Otros eran copias apresuradas con correcciones a lápiz realizadas por equipos de inteligencia de la división. Los nombres de los caminos rurales no siempre coincidían con los letreros locales. Las distancias podían variar según el método usado para medirlas. Y, sobre todo, faltaban detalles finos en las zonas recién bombardeadas. En los días previos al 12 de octubre, la artillería había golpeado laderas y arboledas para abrir paso a la infantería. Las explosiones habían derrumbado muros, cortado senderos y convertido pequeños cursos de agua en barrizales. Los ingenieros habían trabajado por la noche para reparar pasos, pero no todo quedaba registrado. El trabajo de impresión de mapas tenía un ritmo diferente al del combate. Entre una observación aérea, la interpretación de fotografías y la distribución a las compañías, podían pasar horas o días. Cuando el frente se movía en ese intervalo, el papel quedaba viejo antes de llegar a las manos del que debía seguirlo. La patrulla de reconocimiento se formó antes del amanecer. 6 hombres, armamento ligero, una radio portátil y una brújula. El jefe de patrulla recibió un objetivo y una hora aproximada para informar de regreso. El soldado que solía orientarse llevaba el mapa doblado en 4, sujeto por una cuerda para que no se lo arrancara el viento. Al lado del mapa, un lápiz corto y una libreta con coordenadas que se habían copiado de un parte anterior. No había tiempo para un repaso largo. La prioridad era moverse antes de que la luz permitiera a los observadores enemigos distinguir siluetas en las lomas. El primer tramo fue sencillo. Un camino de carretas que bordeaba un campo ya cosechado. Un talud que protegía del viento. Luego, la ruta debía bifurcarse hacia un sendero más estrecho según el mapa, para evitar una zona abierta. Ese punto de bifurcación era una referencia habitual, un álamo grande junto a una acequia, pero al llegar, el álamo no estaba. Había un tronco astillado y tierra removida. La acequia se confundía con un surco de explosión lleno de agua. La bifurcación, si existía, no se veía con claridad. La patrulla se detuvo unos segundos. No podían permanecer quietos demasiado tiempo. El jefe de patrulla miró hacia ambos lados. El soldado extendió el mapa sobre la rodilla, intentando protegerlo de la humedad. El papel, hinchado por la lluvia, no quedaba plano. La tinta se había corrido en un borde, justo donde debía estar el símbolo del sendero. La brújula marcaba el norte sin dudas, pero el terreno ofrecía demasiadas formas similares. Lomas bajas, setos continuos, zanjas paralelas. Se eligió un camino que parecía corresponder al del mapa. Era más firme y mostraba huellas recientes de botas y ruedas. Esa pista, en teoría tranquilizadora,
También podía significar que otros habían pasado por allí para objetivos distintos. A los pocos minutos, el camino se hundía en una depresión donde el barro llegaba al tobillo, las huellas se mezclaban, la radio portátil, protegida con lona, comenzó a fallar con interferencias breves. No era un fallo total, pero rompía la continuidad del contacto. La patrulla siguió, confiando en que el siguiente punto de referencia aclararía la posición. En el mapa aparecía un pequeño caserío con 2 construcciones de piedra y una curva pronunciada. En el terreno, en lugar de 2 construcciones, había una sola pared caída y un montón de tejas. La curva existía, pero era menos marcada. El soldado intentó ajustar su lectura. Quizá estaban más al oeste. Quizá el caserío había sido parcialmente destruido. Ese tipo de incertidumbre se volvía común cuando la cartografía no se actualizaba al ritmo de las demoliciones y reparaciones. En un frente como el de Italia, la línea de contacto podía plegarse y estirarse en cuestión de horas. Las patrullas tenían que moverse con iniciativa, pero esa iniciativa dependía de referencias. Cuando las referencias desaparecían, la iniciativa se convertía en suposiciones, y las suposiciones, bajo fuego, rara vez se corregían a tiempo. El jefe de patrulla decidió evitar una zona de viñedos que en el mapa parecía abierta. El soldado sugirió rodear por un seto largo, siguiendo una acequia. La acequia parecía conducir a un cruce, y los cruces eran puntos donde se podía reencontrar el mapa con el terreno. La decisión era razonable y rápida. También era el tipo de decisión que, si salía mal, luego se explicaba con una frase breve. Se desviaron. Esa frase ocultaba la cadena de pequeñas faltas de información que obligaban a desviarse. A medida que avanzaban, el silencio se volvió más denso. No era un silencio absoluto. Había sonidos de agua y de hojas, pero faltaban los ruidos lejanos de camiones propios y también los disparos aislados que, en otras mañanas, marcaban actividad. El frente parecía contener la respiración. La patrulla se movía agachada, evitando destacar sobre el perfil de las lomas. La brújula seguía guiando en la dirección estimada. El mapa, sin embargo, ya no ofrecía confirmación. En un punto, el terreno descendió hacia una pequeña hondonada. Allí, el soldado sintió el papel deslizarse. No fue un gesto dramático, fue un detalle. El mapa, húmedo y ablandado, se soltó de la cuerda. Un golpe de viento lo levantó apenas. El soldado intentó sujetarlo con la mano, pero llevaba el fusil colgando y tenía los guantes mojados. El mapa cayó al barro. Al recogerlo, una esquina se rasgó. El rasgón no parecía grave, pero el pliegue principal se abrió de forma irregular. En esa zona estaban las líneas del sendero y un pequeño símbolo de elevación. El mapa ya no era un rectángulo ordenado. Era una hoja deformada con una sección arrancada. No hubo reproches en voz alta. En una patrulla, cualquier conversación innecesaria se consideraba riesgo. El soldado dobló el papel como pudo y lo guardó bajo la chaqueta. El jefe de patrulla miró la brújula y siguió. En adelante, la orientación dependió más del instinto y de la memoria de un terreno visto desde lejos que de la cartografía. La hondonada terminaba en un camino estrecho que parecía paralelo a un arroyo. Si el arroyo era el correcto, deberían llegar a un cruce con un puente pequeño, pero el puente no estaba. Había restos de madera y una cuerda tendida, como si alguien hubiera intentado improvisar un paso. Ese tipo de detalle no aparecía en el mapa. Aún así, confirmaba que estaban en un lugar usado por otros. La patrulla cruzó con cuidado. Las botas se hundieron en el borde y uno de los hombres resbaló, golpeando su equipo. El ruido fue breve pero claro. En ese instante, desde el seto al otro lado, estalló una ráfaga corta. No fue un fuego indiscriminado, fue un fuego calculado, dirigido al punto de cruce. La patrulla reaccionó instintivamente, buscando cobertura. El barro ofrecía poco. Un hombre cayó con una herida en el hombro. Otro quedó inmóvil por un impacto cercano. El jefe de patrulla intentó gritar una orden, pero el sonido se perdió entre nuevos disparos. La emboscada no fue un golpe único, sino un cierre de pinza. Desde la derecha, otra arma automática abrió fuego. Desde un punto más alto se escuchó un disparo aislado, propio de un tirador con buena visibilidad. La patrulla estaba donde el enemigo quería, en un paso obligado, con el terreno canalizando el movimiento. Ese lugar, en teoría, debía haber sido evitado si el mapa hubiera mostrado la destrucción del puente y la necesidad de cruzar justo allí. El mapa viejo sugería un cruce más adelante. El terreno destruido obligaba al cruce inmediato. La patrulla no había elegido el punto por preferencia.
Había llegado a él por falta de alternativas visibles y por información incompleta. La radio portátil, golpeada durante la caída anterior, no transmitió al primer intento. El operador luchó con el aparato, buscando una señal limpia. El jefe de patrulla intentó reorganizar a los hombres detrás de un talud mínimo. El soldado del mapa, ahora sin mapa útil, trataba de mirar hacia los setos, buscando la silueta de los tiradores. No era un combate prolongado. Las emboscadas de ese tipo buscaban romper la capacidad de maniobra y retirar el fuego antes de que llegara apoyo. Tras unos minutos, que en el terreno se sintieron más largos, el fuego disminuyó. El enemigo no avanzó para capturar. Se replegó, satisfecho con haber detenido y castigado. La patrulla quedó deshecha en el borde del arroyo. 2 heridos que podían moverse, uno grave, otro que no respondía. El jefe de patrulla tomó la decisión de retroceder sin intentar cumplir el objetivo original. La prioridad pasó a ser llevar a los heridos a la línea propia antes de que el enemigo ajustara su fuego o colocara morteros. La retirada fue desordenada, pero posible. La patrulla no corría en campo abierto, se arrastraba y caminaba a ráfagas cortas, usando cada seto como pantalla. El soldado que había perdido el mapa buscaba referencias para volver: un tronco caído, una pared derrumbada, el brillo de una charca. Sin cartografía clara, el regreso dependió de reconocer lo que se había visto al avanzar. Eso era más difícil porque el mismo camino se veía distinto en sentido inverso. Aún así, lograron volver a una zona donde se escuchaban voces propias. El puesto avanzado recibió a la patrulla con rapidez mecánica, y un sanitario tomó el control de los heridos. Se aplicaron vendajes, se administraron analgésicos, se improvisó un traslado. El jefe de patrulla informó de manera breve: contacto enemigo en el cruce, fuego automático, retirada. En ese tipo de informes, los detalles se reducían para que cupieran en un formato. La unidad superior necesitaba saber si el puente era practicable y si había posiciones enemigas. La respuesta era confusa. No hubo puente. Hubo fuego. No se pudo reconocer más. Cuando llegó el momento de escribir el parte formal, aparecieron las preguntas que no se habían hecho bajo presión. ¿En qué punto exacto ocurrió la emboscada? ¿Cuál era la ruta prevista? ¿Por qué se eligió ese cruce y no otro? El jefe de patrulla describió lo que pudo con referencias aproximadas. El soldado explicó la pérdida y el daño del mapa, y sin dramatizar. El mapa, con su esquina arrancada y su tinta corrida, fue entregado como evidencia informal. Nadie lo guardó como un documento importante. Era solo un papel estropeado entre muchos. En la cadena de mando, el episodio pasó por varias manos. Un oficial de operaciones anotó que la patrulla se desorientó y que entró en zona batida. Un equipo de inteligencia comparó el informe con fotografías aéreas de días anteriores. En esas fotografías, el puente parecía existir. La destrucción, probable por una demolición reciente o por fuego de artillería, no estaba registrada. La conclusión burocrática fue incómoda. La información disponible en el momento de la patrulla era insuficiente, pero esa conclusión rara vez se escribía así. Se prefería una frase que no señalara responsabilidades: cartografía no confirmada. La unidad necesitaba seguir avanzando. No podía detenerse para investigar en profundidad una emboscada menor en un cruce de arroyo. La presión era mantener el contacto y aprovechar cualquier retirada enemiga. Por eso, en las horas siguientes, otra patrulla fue enviada, esta vez con apoyo de fuego y con un ingeniero para evaluar pasos. Esa patrulla se movió por una ruta distinta, más larga, pero con referencias mejor establecidas. Confirmó que el puente había sido destruido recientemente. También halló rastros de posiciones enemigas ligeras, ya abandonadas. La emboscada había sido un golpe de oportunidad, no una defensa fija. En el papel, sin embargo, el primer incidente quedó mal encajado. Se registraron las bajas, se registró la retirada, se registró que la ruta prevista no se siguió. No se registró con precisión que la ruta prevista se había vuelto imposible por un cambio del terreno no reflejado en el mapa. Ese matiz, pequeño y técnico, era el corazón del problema, porque mostraba algo que las instituciones preferían no destacar, que un soldado podía quedar expuesto no por imprudencia, sino por el desfase entre la realidad y los documentos. En los días posteriores, el soldado del mapa volvió a sus tareas. No recibió una sanción formal, tampoco recibió apoyo explícito,
quedó en una zona gris de responsabilidad difusa. Entre sus compañeros, el episodio se mencionaba con frases cortas. En el arroyo, el cruce, la ráfaga. Nadie decía el mapa en voz alta como acusación directa, pero el silencio hacía su trabajo. En una unidad de infantería, la confianza se construía con pequeñas seguridades. Perder un mapa, aunque fuera por humedad y viento, era perder una de esas seguridades. La cartografía siguió llegando con retraso. Los impresos nuevos traían correcciones, pero también omitían detalles locales. En ocasiones se distribuían croquis dibujados a mano por equipos de reconocimiento. Esos croquis podían ser más fiables a corta distancia, pero dependían del estilo y la precisión del que los dibujaba. A veces, un camino aparecía como línea continua cuando en realidad era un sendero interrumpido por derrumbes. A veces, un seto denso se marcaba como campo abierto. Cada error obligaba a la infantería a improvisar, y cada improvisación podía convertirse en un punto débil. En el Valle del Sabio, la lluvia empeoró. Los vehículos quedaban atrapados. Los ingenieros trabajaban con puentes temporales. Las patrullas tenían que cruzar arroyos crecidos sin garantía de retorno. Los mapas, por más precisos que fueran en la teoría, perdían utilidad cuando el agua y la artillería redibujaban el terreno. En esas condiciones, la diferencia entre un cruce seguro y una trampa podía depender de un símbolo que faltaba, de una nota al margen que nunca se escribió, o de un puente que fue volado después de la última fotografía aérea. El incidente de la emboscada generó una respuesta institucional limitada, pero real. No hubo un gran informe. Hubo una orden interna para que, antes de enviar patrullas por rutas no confirmadas, se priorizara el uso de guías locales cuando fuera posible. También se pidió que los equipos de inteligencia recopilaran informes de destrucciones recientes y los distribuyeran como anexos rápidos, aunque fueran incompletos. Esa era una forma de admitir el problema sin nombrarlo como fallo. No era una reforma profunda, pero era un ajuste. La guerra avanzaba y la memoria administrativa se llenaba de episodios similares. Patrullas que se desviaban por caminos desaparecidos, convoys que no llegaban por puentes volados que aún figuraban en el papel, unidades que atacaban una loma creyendo que era baja cuando en realidad la pendiente había sido modificada por obras defensivas. El mapa, que debía reducir incertidumbre, a veces la aumentaba. No por mala voluntad, sino por límites técnicos y por el ritmo caótico del frente. Con el tiempo, la emboscada del cruce quedó reducida a una línea en un registro de bajas y a una nota en un cuaderno de operaciones. La explicación completa no se conservó. No hubo un expediente que reuniera el mapa estropeado, el informe inicial, la confirmación posterior del puente destruido y las fotografías aéreas desfasadas. Cada pieza quedó en un lugar distinto, si es que quedó. La historia así se convirtió en una suma de fragmentos. Cuando alguien intentaba reconstruirla, encontraba silencios más grandes que los datos. El soldado del mapa no pasó a ser un héroe ni un símbolo. Siguió siendo un infante en una guerra de desgaste, con tareas repetidas y riesgos cotidianos. Aprendió a proteger los papeles con más cuidado, pero también aprendió que a veces no bastaba. Cuando recibía un mapa nuevo, buscaba señales de humedad y de tinta corrida antes de salir. Tomaba notas propias al margen, marcaba con un lápiz los cambios que veía. Una casa derrumbada, un puente improvisado, un camino bloqueado. Esa práctica era común entre muchos. Era una forma de crear cartografía viva, pequeña, personal, que complementara a la oficial. En las semanas siguientes, la unidad cruzó otros valles, enfrentó defensas escalonadas y sufrió bajas por razones diversas. La emboscada del arroyo no fue la mayor tragedia del periodo, pero dejó una lección concreta. La orientación no dependía solo de la habilidad individual, dependía de una cadena que incluía observadores, intérpretes de fotografías, impresores, mensajeros y oficiales que decidían qué información era urgente. Si esa cadena fallaba en un punto, el resultado podía sentirse en el barro, en un cruce estrecho, bajo una ráfaga precisa. Al terminar la guerra, muchos documentos se archivaron sin orden perfecto. Se priorizaron informes estratégicos, grandes operaciones, cifras globales. Los incidentes menores quedaron como ruido de fondo. La memoria pública no se construyó con mapas mojados ni con esquinas arrancadas. Se construyó con nombres de campañas y fechas de liberación. Sin embargo, para quienes habían caminado esos valles, la guerra también era eso.
un símbolo que faltaba en una hoja, una referencia que ya no existía, una decisión tomada en segundos porque el papel no podía confirmarla. Años después, cuando se revisaban procedimientos y se estudiaban problemas de coordinación, se hablaba de fricción y de niebla de guerra. Esas palabras resumían lo que había ocurrido en el arroyo, pero no devolvían el detalle humano. En el cruce no hubo una gran equivocación consciente. Hubo una serie de pequeñas carencias acumuladas. Un árbol de referencia destruido, una tinta corrida, un puente volado fuera del registro. Una radio con interferencias, una patrulla obligada a elegir entre dos caminos similares. El soldado que perdió el mapa no dejó un relato oficial. No hubo una declaración extensa que pasara a los libros. Quedó, como tantos, en la categoría de los que sostuvieron el frente con tareas que rara vez se narran. Su episodio fue uno de muchos que mostraron los límites de la institución cuando el terreno cambiaba más rápido que el papel. En ese sentido, su historia no necesitaba adornos. Era un recordatorio sobrio de cómo la desorientación podía ser un producto del sistema tanto como del individuo, y de cómo, en la infantería, un objeto tan simple como un mapa podía decidir la distancia entre una ruta segura y una emboscada.